en Ricardo, medio a esta su comunidad. Aquí muy felices de tenerlo con nosotros. Y bueno, qué alegría, de verdad. Eh, ha sido, ha sido ha sido una odisea que al fin podamos coincidir, pero al fin Dios nos dio ese regalo. Así que los tiempos de Dios son perfectos. Y bueno, aquí estamos para escucharlo. Se los presento, le presento al padre a los compañeros. Este es el padre Mario de los Heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen, que nos va a acompañar hoy, que estábamos esperándolo hace bastante tiempo que pudiéramos coincidir. Y bueno, padre, esta comunidad se llama Yo para Dios, es una comunidad que tiene unos añitos ya formada, una comunidad parroquial que, bueno, nos interesa mucho, pues, ser fieles al Señor y a la doctrina. Y bueno, le damos la bienvenida, padre. Somos todos suyos. bueno, Ricardo, realmente para mí es una alegría poder cumplir la promesa desde hace meses de poder estar aquí un momentico con ustedes. Y bueno, pido disculpas por el atraso, eh, que he tenido que correr bastante antes de viajar y bueno, esto me ha hecho, eh, me ha atrapaleado, se dice en portugués, me ha causado un caos un poco en el programa y hizo con que me atrasase aquí a la llegada a esta reunión. Ricardo, sí, me gustaría un poquito, entonces, el grupo, ¿son cuántas personas que están conectadas? Unos 10 personas más o menos. 10 personas, nos mantenemos con esos, ¿verdad? Se pueden conectar unos cuantos más normalmente. O sea, a Pueden estar un veces poquito atrasados. van apareciendo también. Sí, sí. Bueno, entonces veo aquí a Juliana, Ana Luchi, María Buenaventura, Andrés, Gloria Montoya, Astrid, Marisabel, Anica, Gerardo. Bueno, todos estos están en Colombia, ¿es verdad? Usted es el único que está fuera, No, Ana Luchi está en Centroamérica también. Y María Isabel está en Bolivia. en Bolivia. Está bien. Bueno, ¿les parece si hacemos una pequeña oración para comenzar, pidiéndole al Divino Espíritu Santo que nos oriente, que nos guíe en esta charla que vamos a tener al respecto de la Santísima Virgen María? Bueno, Claro que sí. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a María Santísima, esposa del Divino Espíritu Santo, que nos asista de manera muy especial en esta charla que vamos a hacer respecto a ella, a su misión y, y la relación que nosotros debemos tener con ella para realmente alcanzar la plenitud de nuestra vocación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros, pecadores, ahora y en la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En en vos vos confío. Dulce corazón de María, sea sed la la salvación del salvación alma del alma mía. mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les confieso que en medio de tanta correría, yo les voy a hablar un poco exabundancia cordis, eh, al respecto de Nuestra Señora, y les agradecería si tienen alguna duda, que hagan preguntas porque eso me va a ayudar a dirigir un poco la temática y a conocerles así un poco más natural, porque ahorita solo veo nombrecitos y bueno, sé que hay gente escuchándome, pero bueno, para que sea una interacción más interesante, se pueden ir haciendo preguntas a la medida que vamos avanzando, mejor. Me parece más interesante, un método más orgánico. Bueno, Perfecto, padre. hablábamos con Ricardo que, bueno, un tema muy interesante que es la misión de Nuestra Señora, eh, y como medio para nosotros alcanzar realmente la salvación, para cumplir nuestra misión. Recordemos que hoy estamos celebrando una fiesta muy especial
que es Nuestra Señora del Carmen, que de hecho tiene una historia que cae como anillo al dedo a esta temática, que es muy importante. Sin embargo, vamos a remontarnos un poco en la historia, tal vez irnos fuera del tiempo. ¿Qué pasaba antes de que todo fuese creado? Nosotros sabemos que quien creó fue Dios y Él tiene un plan para redimir, para salvar, para llevar ese plan de salvación, de glorificación, su gloria extrínseca a la plenitud. Nosotros encontramos en la historia sagrada que Dios creó en 6 días, en el séptimo día descansó, y vemos algo curioso, que Dios en el primer día crea la luz y en el cuarto día crea el sol, y nosotros tenemos como procedencia la luz el sol. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre esa luz que Él crea el primer día y ese cuarto día que Él crea los astros, el sol, que produce esa luz que nosotros recibimos? San Juan Bosco nos responde esa pregunta y dice que esa luz que Él crea en el primer día son los ángeles. Nosotros de hecho encontramos en las Sagradas Escrituras una expresión muy bonita que dice los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de la luz? Son esos hijos que quieren practicar la virtud. ¿Por qué de la luz? Esa luz, dice San Juan Bosco, que Dios creó en el primer día de la creación, son los ángeles. Los ángeles son creados fuera del tiempo. Son creados junto con el cielo empirio. Eso es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Si él coloca la cuestión, ustedes saben que él coloca las cuestiones en la Suma Teológica, y él dice que fue creado primero los ángeles o el cielo empirio. Y él dice fueron creados al mismo tiempo, una vez que no se podía crear los ángeles sin el lugar donde ellos iban a gobernar, donde ellos iban a estar, un lugar que es el cielo empirio. Y ellos son creados en estado de prueba. Pero vayámonos antes de eso, antes de que comience ese primer día de la creación. ¿A quién vamos a encontrar? La Santísima Trinidad. Y antes, estamos hablando de un antes fuera del tiempo, al Padre. El Padre que en determinado momento, conociéndose a sí mismo en un acto intelectivo, se conoce y como que a la hora de comprenderse enteramente, fuera del tiempo, él en un acto intelectivo engendra la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ellos dos, amándose, conociéndose, de ese amor entre Padre e Hijo procede el Espíritu Santo. Y ahí vamos a tener lo que ustedes ya seguro que escucharon esta palabrita, vamos a encontrar lo que es la pericóresis trinitaria, ese relacionamiento continuo entre el Padre engendrando al Hijo, el Hijo y el Padre amándose, del cual procede el Espíritu Santo, y es una gloria que va eternamente entre las tres personas. Pero Dios decide comunicar ese amor. Dios decide hacer partícipes a otros de esa gloria. Entonces Él ya tiene la gloria intrínseca, es decir, la gloria que hay esencialmente en Dios. Ahora Él da la opción de que haya esa gloria extrínseca y por eso crea. Todos saben que la gloria extrínseca, ¿verdad? ¿Entienden la diferencia entre gloria intrínseca y extrínseca? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna ¿Nos duda? lo puede explicar de pronto un poco mejor? Coloco un ejemplo que colocaba el inspirador de nuestra comunidad, el profesor Plinio Correa Oliveira. Él colocaba un ejemplo que ayuda mucho a entender la diferencia entre gloria intrínseca y extrínseca. Bueno, gloria intrínseca es la gloria que Dios recibe por ser Dios y que entre las tres personas en esa pericórdisis trinitaria, comprendiéndose, amándose, pues se glorifican ellos mismos. Dios, uno y trino. Y él colocaba este ejemplo para hablar de la gloria extrínseca. Entonces se imaginaba a Santa Juana de Arco. Ustedes saben que Santa Juana de Arco era una doncella desde muy niña, fue llamada por las voces a cumplir una misión, a liberar a Francia del dominio de los ingleses que estaban invadiendo.
y ella, sin las capacidades humanamente hablando para comandar un ejército, se arroja a ese llamado que Dios le da y comienza a tocar puertas, 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 hasta que el rey le concede la autoridad sobre un ejército. Y así ella conquista Orleans y va, si bien que ella no vio Francia totalmente reconquistada, pero dio inicio y ella muere diciendo que las voces no mienten, es decir, que ella cumplía su misión. Bueno, él decía, imaginemos a Santa Juana de Arco montada en su corcel, Santa Juana de Arco, que era un sacrario de pureza, de castidad, tanto así que los soldados decían que cuando ella estaba presente, ellos no tenían tentaciones contra la pureza, contra la castidad, y eso que ella era una doncella, una bella doncella, y ellos decían que era imposible. Apenas ella se hacía presente, como que esas tentaciones huían de las cabezas de ellos. Bueno, imaginarse a Santa Juana de Arco montada en un corcel, cabalgando y de repente va a atravesar alguna aldea y una niña que está caminando con la aldea junto a su madre le pregunta a su madre, mamá, ¿quién es ella? Porque veía que había algo diferente en esa doncella que iba cabalgando. Y la madre empieza a explicarle, ella es Juana de Arco, que está luchando contra los ingleses, está liberando a Francia de ese dominio, y empieza a hacer toda como que una descripción de Santa Juana de Arco, y la niña se va entusiasmando cada vez más por la figura de Santa Juana de Arco, y de repente pasa el caballo delante de ella, de la niña, y la niña encantada, ya el caballo alejándose a lo lejos, portando a Santa Juana de Arco, la niña le grita, muy bien, dice. Ese muy bien es la gloria extrínseca. Santa Juana de Arco de por sí ya sentía las consecuencias de la práctica de su pureza, sentía las consecuencias de la práctica de la obediencia al llamado de Dios. Eso ya le daba a ella a un bienestar enorme. Pero ese muy bien de la niña, pues le alegraba. Pero no sé si notan la diferencia entre la gloria intrínseca y extrínseca. Es una proporción bastante amplia. Y lo mismo Dios. Dios no necesita de esa gloria extrínseca, no necesita de nuestros muy bien durante toda la eternidad a todas las obras que Él hace. Pero Él quiere esa gloria extrínseca, más porque lo necesite Él, no lo necesita, sino porque Él quiere comunicar esa gloria, quiere que nosotros participemos. Y por eso crea. La creación es un acto de amor de Dios, es un acto de amor. Dios nos saca de sus posibles que podría haber creado otros universos, podría haber creado otra forma de vida o podría simplemente habernos creado a todos perfectos, pero no lo hizo. En medio de su plan está el pecado, está la redención. Y tenemos que partir del principio que todo lo que Dios hace es mejor. Es un principio teológico. Si Dios lo hizo así, es porque es mejor. Entonces, en esa gloria extrínseca, Dios crea primero a los ángeles. Solo que hay que merecer esa participación en la gloria extrínseca. Recuerden que nuestro Señor en determinado momento dice, yo seré vuestra recompensa demasiadamente grande. Realmente nosotros estamos creados para Dios y solo vamos a tener, nos vamos a saciar realmente cuando alcancemos a Dios. De hecho, las almas, aquellas que se condenan, que tienen que ir al infierno, el peor de todos los sufrimientos no es el fuego, no es la presencia de bichos extraños que van atormentando las partes del cuerpo con que las personas pecó, si fueron los ojos, si fueron las manos, si fue el corazón. No va a ser el ambiente, no va a ser la oscuridad, no va a ser la temperatura. Dice que el peor de todos los tormentos que tienen que pasar los presitos del infierno es la pena de daño. ¿Qué es la pena de daño? Que el hombre fue creado para Dios y solo va a alcanzar la plenitud de su felicidad en Dios. Y en determinado momento se ve privado de Dios durante toda la eternidad. Nunca más va a tener a Dios ni la opción de conseguir a Dios. Eso crea en la persona una frustración eterna que es una desesperación horrible. Y dicen los santos que es el peor de todos los dolores, de todos los sufrimientos,
que los precitos pasan en el infierno, la pena de daño. Por lo tanto, para alcanzar esa gloria extrínseca, que es esa recompensa demasiadamente grande, hay que merecerla. Bueno, veo dos que levantaron la manito, Gerardo y Andrés. Padre, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo está? Bien, padre, bien, gracias a Dios. Padre, bueno, de la explicación que usted nos hizo, pues, no sé, pues me sale como una pregunta, no sé, como tal vez lógica, y es, si Dios no necesita nuestra gloria extrínseca, ¿por qué damos gloria a Dios? ¿Que no necesita gloria extrínseca? No necesita. Eso fue lo que le entendí, no sé, o no la requiere, o sea, si Dios no la necesita o no la requiere, ¿por qué damos gloria a Dios? Bueno, entonces ahí está. Dios no la necesita para él subsistir, ¿ya? Dios no la necesita para él sentirse enteramente bien. Dios quiere necesitar de ella para realmente hacer ese acto de amor, ese acto de misericordia, ese acto de bondad hacia su criatura, ¿ya? Es decir, Dios no necesita de la creación para ser Dios. Claro que no la necesita, porque antes de crear ya era Dios. Pero Él quiso tener esa gloria extrínseca. Y Él, en cuanto creador y al mismo tiempo en cuanto legislador de este pueblo, vamos a ver cuando llegue la historia de Moisés, Él tiene derecho a esa gloria extrínseca, porque Él, por decirlo así, más o menos como que una madre que engendra a su hijo no va a dejar de ser madre por más de que sus hijos sean ingratos, ¿ya? Y si sus hijos no le aman, no quiere decir que dejó de ser madre. No, ella va a ser madre ya por derecho, o sea, ya lo es esencialmente madre. Pero si está esa gloria extrínseca, ella la va a querer, ella quiere participar, ella quiso ser madre, ella dio su voluntad para ser madre. Entonces, no sé si queda bien explicado ahí, Gerardo. Pues más o menos, padre, porque son un poco de términos un poco nuevos, pero creo que sí. ¿Estoy usando términos difíciles? No, A no, mí, o Ricardo me sea, dijo que ustedes pues, eran especialísimos. Todos aquí, suma con laude en teología, mejor dicho, son... padre, yo creo que Ricardo pues está refiriendo solo a él, o a él y a alguno más. O lo engañé. No, entonces, no se compliquen. Imaginemos la historia así, de Santa Juana de Arco. Dios crea en un acto de amor y quiere ese amor correspondido, ¿sí? Él quiere que se corresponda a ese acto que él hace de crear. ¿Él por qué crea? Porque quiere hacernos participar de esa gloria, no porque necesite que nosotros le demos esa gloria, sino porque él quiere dar esa gloria. Y esa gloria nosotros la vamos a alcanzar en la medida que nosotros demos esa gloria. Entonces, no sé, es como que un juego de gratitudes. Dios nos da, porque Él nos da, merece nuestra gratitud, por lo tanto, merece nuestra gloria y se la vamos a dar. No la necesita estrictamente hablando para ser Dios. Él ya es Dios, ¿ya? Él ya lo es de por sí. Él quiso crear, no era que Él necesitase crear, Él quiso crear para hacernos participar. Damos gloria a Dios porque Él tiene derecho a nuestra gloria, somos sus criaturas. Es el ejemplo que se da, por ejemplo, cuando una persona peca. Hay un ejemplo muy bonito que dice, imagínense ustedes un escultor que decide hacer una imagen. Él va, coge una roca, coge su cincel y empieza a trabajar. Y esculpe, va esculpiendo y trabaja y trabaja y trabaja. Y cuando en determinado momento ya tienen la imagen de una forma real, realmente él aplicó un don que Dios le dio y que una imagen parecida a un ser humano. Ahora imagínense que llegue un ángel y le dijese, bueno, de premio por haber aplicado también ese don, Dios le da la potestad de darle vida a esa imagen. ¿Está bien? Entonces, solo que usted diga tal frase y esa imagen que usted hizo toma vida. Hágalo. Ahí él lo hace. Dice la frase y la imagen toma vida. Y él empieza a relacionarse con su obra. En determinado momento esa obra
por X o Y razón, están conversando y es como que una imagen de roca, es una roca que consigue moverse por un milagro que Dios hace, y esa roca en determinado momento, ¡pah!, le pega una bofetada a aquel que le creó. ¿Qué pasó? Hubo una ingratitud de parte de la obra. La imagen, esa escultura, tiene que tener como que esa restitución constante de qué, de que Él le hizo. Él fue el que buscó la roca, Él fue el que le dio la forma, y por la buena aplicación a ese don, Dios le da la potestad de darle vida. Lo mínimo que tiene que hacer la roca es agradecer, es darle gloria a su escultor y decir, bueno, es que usted tiene un don, usted es maravilloso, estar como que constantemente retribuyendo lo que recibió. Es la gloria extrínseca, es la gloria que nosotros debemos a Dios por gratitud. No sé si ahora sí Gerardo está más claro. Sí, padre, estoy más claro, muchas gracias. Voy a evitar ciertos términos entonces para que no se asusten, no confundirlos. Andrés, usted iba a preguntar algo, dígame. Buenas noches, padre, y buenas noches a todos. Padre, usted inició diciendo que inició por el Génesis y por la creación. Y bueno, usted se refirió a que en principio era la Santísima Trinidad, pero antes de la Santísima Trinidad era solo el Padre. Después el Padre crea al Hijo y del Hijo y el Padre procede el Espíritu Santo. Así lo dijo usted. Ujú. Entonces, pues me gustaría de pronto que nos pudiera explicar un poco, eh, es decir, si eso es así, entonces, ¿en qué momento el Padre crea al Hijo y por qué, o sea, se tiene que esperar hasta que el Padre crea al Hijo para que surja el Espíritu Santo? Porque, o sea, yo lo que entiendo, por ejemplo, en la cita que hubo en la Eucaristía de ayer, que era cuando Moisés estaba en la zarza, le pregunta a Moisés, le pregunta a Dios, pero ¿qué les digo al pueblo? O sea, ¿quién eres tú? Entonces él dice, yo soy el que soy. Se refería, digo yo, al Padre, ¿cierto? A Dios. Eh, pero cuando Dios está haciendo la creación, Él habla en plural, dice, hagamos esto, hagamos esto. Entonces sí me gustaría que nos pudiera, porque no somos expertos en teología, como de pronto le habrá dicho Ricardo. Entonces sí, nos puede aclarar ese punto, por favor. Porque también, o sea, es decir, el Hijo, el Hijo, que es Jesús, pues se hizo carne por medio de María, y eso viene mucho después. Entonces, ¿en qué momento el Hijo era antes y cómo se puede percibir eso y lo de la Santísima Trinidad? Sí, Esa es mi inquietud. muy buena pregunta. Bueno, hago una aclaración que lo que me dijo Ricardo era es que se reunían muchísimo y levantaban todos estos temas, y yo creo que realmente ha sido muy enriquecedor lo que ustedes hacen a lo largo de tanto tiempo, reunirse e invitar personas a que hagan estas charlas. Realmente esto como que va dilatando el conocimiento de ustedes, y juntamente con el conocimiento, pues el amor, porque el conocimiento bien utilizado, pues dilata también el corazón y ayuda a que ustedes se entreguen más a Nuestra Señora, a nuestro Señor Jesucristo, de una manera más como que la razón realmente acompañando a la fe. Bueno, aquí hay que tener, cuando tocamos estos temas, algo presente, que nosotros entendemos a Dios al modo humano. Si ustedes se encuentran, se recuerdan cuando viene la historia del diluvio, vamos a encontrar las Sagradas Escrituras que dice, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Nosotros nos arrepentimos, nosotros nos equivocamos, y eso, a veces somos medio cabeza dura y no nos arrepentimos, pero Dios es perfecto. Dios en todo lo que hace no se equivoca. ¿Por qué Dios se arrepintió? Dios no tiene que arrepentirse si Él es perfecto. O entonces
Dios no es perfecto, porque si Dios se tiene que arrepentir, quiere decir que Dios también se equivoca. ¿Qué pasa? Que las Sagradas Escrituras están hechas de manera que nosotros entendamos a Dios por analogía al modo humano. Entonces, hay ciertas expresiones que es simplemente para que nosotros las entendamos, ¿sí? Porque es un lenguaje, nosotros tenemos una cabeza demasiado limitada y no cabe ese ser infinito que es Dios, no cabe ese ser eterno en nuestra cabeza y por esa razón la escritura maneja ese lenguaje una vez que la Sagrada Escritura, es verdad, es inspirada por el Espíritu Santo, pero los agiógrafos son seres humanos, son profetas, son personas como nosotros que recibieron esa inspiración. Entonces, cuando estamos hablando de que antes y antes y antes, a la hora de la verdad no estamos hablando de momentos, porque cuando nosotros hablábamos de momento, estamos hablando de tiempo y estamos diciendo que no hay tiempo. Eso pasó en algún momento, ¿no? Ya la expresión momento está equivocada. Yo tengo que usar la palabra momento aquí para que entendamos. En algún momento pasó, pero realmente no fue momento. Eso pasó desde toda la eternidad, porque Dios no tuvo inicio, pero eso pasó. ¿Qué pasa? Que la manifestación de la revelación fue yendo de forma gradual, ¿ya? Dios se fue manifestando y fue revelándose de forma gradual. Nosotros vamos a ver toda la historia de la creación, vamos a ver toda la historia de los patriarcas, de los profetas, de los jueces, de los reyes. Es una revelación que va yendo, va yendo, va yendo de modo procesivo hasta que llega nuestro Señor Jesucristo y Él es la plenitud de la revelación. Ya está todo revelado, claro que sí. En el catecismo encontramos en el artículo 66, si no estoy mal, que dice que la revelación está completa. Si el día de hoy aparece un ángel y dice, es que voy a revelar algo nuevo, pues nada, ese angelito no le está haciendo caso al catecismo. Ya la revelación está completa. Lo que no está es del todo explicitada. Por eso hay santos místicos que a lo largo de la historia han ido explicitando cada vez más la revelación. Pero cuando hablamos de un momento en el que pasó toda esta pericóresis trinitaria, que es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues no es momento, eso ya pasó, eso pasó desde un inicio, pero entonces hubo inicio, no, Dios no tuvo inicio. Solo vamos a entender ese misterio en la eternidad. Recuerden que hubo un santo que quiso resolver ese problema y en determinado momento estaba caminando por la playa, y si no estoy mal era San Agustín, y él encuentra a un niño cogiendo agua y llevándola a un orificio. Y él le dice, ¿usted qué está haciendo? Y el niño le dice, no, yo voy a meter todo el mar en ese huequito. Ahí él le dice, pero es imposible, no puede hacer eso, no pierda su tiempo. Al niño le responde, primero meto yo todo ese mar en ese huequito a que tú consigas descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Es un misterio. Entonces, a esa pregunta no hay una respuesta que sea satisfactoria, porque no le puedo decir, bueno, esto es así totalmente y no hay nada más que decir al respecto de este tema, ¿no? Que nos vamos a quedar toda la eternidad comprendiendo lo que fue la Santísima Trinidad. Entonces, para tratar estos temas hay que tener claro que los estamos entendiendo a un modo humano, según nuestra capacidad, y que hay un misterio muy grande por detrás, principalmente de este misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Está bien, Andrés? Sí, padre, ¿Algo entendido. más? ¿Seguro? Sí, 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 ya A entiendo. las tantas vi una manito levantada, no sé si era Milena. Milen, Hola padre, ¿cómo está? ¿Cómo Sí, estás, Milena? me ha encantado lo que ha dicho porque a veces yo soy muy racional y alguien me lo dijo así igualito directamente cuando trataba de explicar un poco lo que aprendí del Espíritu Santo. Muy interesante. Y la persona me dijo, no puedes entenderlo. Trataba de decir, y no puedes entenderlo, me dijo algún laico aquí de la ciudad.
Y desde ahí he entendido mucho a veces que nuestra racionalidad humana se queda corta porque tratamos de entender a Dios y en realidad Dios o sea, nuestra cabeza nunca lo va a entender, nunca va a Ujú. entender a Dios. Solo debemos dejarnos amar por Él. Bueno, pero eso que ustedes hacen de reunirse y profundizar es lo que hay que hacer, porque realmente la fe es, recuerden que es un obsequio de la razón, rationabilem obsequium. Dios nos da la fe, nuestra razón llega hasta determinado tope, por más de que seamos muy inteligentes, muy capaces, pero llega un momento en que ya debemos poner fe. No porque no haya que entender plenamente de nuestra parte, tenemos que poner todo el empeño, pero realmente sería un poco decepcionante si entendiésemos a Dios ya enteramente aquí en esta vida. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Vamos a estar enteramente ya. Le dimos la vuelta a Dios en esta vida, en este valle de lágrimas. No, la, la gran mayoría, y el que es toda la eternidad, queda para la vida eterna. El conocer a Dios constantemente, constantemente. Vamos a estar realmente amándolo y viendo aspectos nuevos de Él durante toda la eternidad. Entonces, hay que poner todo nuestro empeño, hay que poner toda nuestra razón, hay que usarla, pero ya a partir de determinado momento, pues se nos exige la fe, porque nuestra cabeza tiene un límite, somos criaturas. ¿Está bien? Padre, este, sobre esa, bueno, lo que usted dice es muy cierto porque pues el contenido siempre es inferior al contenedor, ¿no? Entonces, si nosotros podemos entender a Dios completamente, seríamos Dios más que Él, Ujú. porque Él sería inferior a nosotros en la medida en que en nuestra cabeza pues nos cabría toda su inmensidad. Y bueno, y yo quería comentar algo sobre una duda que yo tuve en algún momento. Y bueno, nunca lo tuve muy claro, pero ahora que usted habla del tema de la gloria, me acordé. En Romanos 8:29, 8:30, dice que Dios a los que escogió también los glorificó. Entonces, a mí siempre me llamó la atención de que, porque, bueno, yo fui evangélico, ¿no? Entonces, el tema de que, y nosotros decimos, toda la gloria sea para Dios, ¿sí? A Él toda la gloria por los siglos de los siglos, porque eso no dice toda la gloria para Dios, pero uno dice la gloriosa Virgen María, ¿sí? Entonces uno queda como, bueno, si la gloria es toda para Dios, ¿cómo puede ser gloriosa la Virgen María? Ujú. Entonces, no sé si de pronto eso, lo que yo he entendido hasta ahora es que es como un reflejo de la gloria de Él, pero Exactamente. no sé si usted nos puede hablar un poco más qué se refiere cuando dice, me imagino que es la gloria extrínseca, ¿no? Cuando dice lo Exacto. glorificó. Exacto. Bueno, ahí es esa gloria por participación, en la medida en que nosotros nos esforzamos y realmente nos queremos asemejar a Dios. Es que recordemos, y me voy a adelantar un poco a la historia, realmente es que yo creo que no vamos a llegar a, a nuestro tema finalmente, pero esto es muy bonito irse al inicio, por lo menos a mí me gusta mucho para teniendo unas bases, porque a veces digamos, todo el mundo quiere saber la última noticia, el tema más moderno, y pasa que todo esto tiene un fundamento importante y que realmente es el más importante en función del cual uno debe vivir. Y es lo que estamos hablando ahora. Es por participación. Nosotros participamos de esa gloria. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios, cuando llega a la plenitud de la revelación, por lo tanto, a la plenitud de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo, Él nos da una gracia enorme, que son los sacramentos. Los sacramentos pasan a ser señales sensibles que producen la gracia. Nosotros empezamos a recibir la gracia santificante en nosotros. ¿Qué es eso? Gracia santificante, sacramentos, acción sensible que producen la gracia. Bueno, no se asusten que son simplemente términos. Imaginemos un bebé. Un bebé nace y ese bebé es una criatura de Dios. No es hijo de Dios porque no está bautizado, por lo tanto no es hijo de Dios. Va a ser bautizado. Imaginemos que fuese así. Dios, a la hora del bautismo de ese bebé, coge como que una jeringa y empieza a extraer su propia sangre. Y va donde ese bebé y le coloca esa sangre, su sangre, en el bebé.
y en ese bebé empieza a circular la sangre de Dios. Es decir, pasa a ser hijo de Dios porque participa de la vida de Dios. La gracia que es la participación creada. Dios crea esa participación porque somos creados. Es la participación creada de la vida increada de Dios. Claro, Dios no es creado, su vida no es creada, Él crea esa participación en su propia vida. Tanto es así que cuando uno hace los retiros de San Ignacio, él dice que nosotros pasamos a ser dioses. Nosotros pasamos a ser dioses. ¿Por qué? Porque pasamos a ser hijos de Dios. Claro, Dios es con D minúscula, pero pasamos a ser hijos de Dios. Y por esa filiación que recibimos gracias a los sacramentos, esa gracia santificante, que es esa sangre que Dios deposita en nosotros con el bautismo, nos da ciertos derechos. Nosotros somos coherederos del reino de los cielos y por lo tanto coherederos de la gloria de Dios. Cuando una persona se gradúa, toda la familia quiere ir a la graduación, toda la familia lo felicita, pero al mismo tiempo toda la familia queda enaltecida con la graduación del miembro de la familia. Lo mismo, como Dios es glorificado, nosotros, haciendo parte de su familia, participamos de esa gloria. Si nos salvamos, evidentemente, participamos de la gloria de Dios. Entonces, esa predilección, esa glorificación nuestra es por participación. ¿Está bien, Ricardo? Sí, padre, gracias. Andrés. Padre, bueno, yo aclaro que soy católico y, o sea, tengo mucha fe, ¿sí? Creo en la Iglesia Católica, pero me surgen dudas, no para debilitar mi fe, pero sí quisiera que de pronto usted lo explicara, porque usted dice, con el bautismo, un niño es una criatura de Dios, pero con Antes, el bautismo se hace hijo de Dios. sí. Entonces yo pregunto, el bautismo, o sea, una de las primeras formas de, por decirlo así, de ser hijos de Dios o de la alianza entre Dios y el hombre fue cuando le dijo, no sé si fue a Moisés o a Noé, que debían circuncidarse en el Antiguo Testamento. Pero esa práctica pues ya quedó en desuso. El bautismo, como lo conocemos ahora, podríamos decir que lo inició Juan el Bautista, pero es decir, en la Iglesia Católica empieza pues lógicamente porque Jesús funda la Iglesia Católica en Pedro y de ahí en adelante pues los apóstoles hacen la Iglesia Católica, o sea, siguen las enseñanzas de Jesús. Entonces yo pregunto algo, si las personas solamente somos hijos de Dios cuando nos bautizamos, yo soy bautizado en la Iglesia Católica, cuando nos bautizamos, ¿qué pasa con estas personas antes de Juan el Bautista o antes de la Iglesia Católica? ¿Qué pasa con el bautismo que hacen los hermanos separados? Está claro. Bueno, hay que hacer una salvedad, que esos símbolos, esos signos del Antiguo Testamento no tienen el carácter sacramental, ¿ya? Por lo tanto, no producen la gracia y no dan esa vida divina. Era una alianza, era un pacto que Dios había hecho y la forma de mantener ese pacto era, por ejemplo, la circuncisión, como usted bien lo mencionó. El bautismo de Juan era también prefigura, está dentro de las prefiguras. El origen realmente no está ahí. Es nuestro Señor, el bautismo, no el bautismo de Juan, sino el bautismo que viene ya con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la teología explican que hay tres formas de bautismo. Bautismo de agua, que es el bautismo sacramental, bautismo de sangre y bautismo de deseo, ¿vale? Los tres tienen ese carácter sacramental. Lo ideal es que nosotros recibamos el bautismo de agua, que es el que recibimos cuando somos bautizados, cuando somos niños. Pero también está el bautismo de sangre. Por ejemplo, si una persona no es bautizada, pero cree y manifiesta su fe, y por manifestar su fe muere, es mártir. Es un mártir, es un bautismo de sangre, queda automáticamente bautizado, ¿ya? Y está el bautismo de deseo, que Santo Tomás explica muy bien, ese bautismo que es aquel que ama
algo superior a sí mismo, más que a sí mismo, está bautizado, ¿ya? Por lo tanto, personas que realmente no alcanzaron a conocer a Dios por medio de la Iglesia Católica, pero siguen realmente la ley natural, aquella voz de la conciencia que Dios pone en el fondo del corazón y la sirve y está expuesto, digamos, está dispuesto a exponer su propia vida por seguir esta ley natural, bueno, ya está sirviendo un valor superior a él. Por lo tanto, recibe ese bautismo de deseo. Dentro de ese estamos clasificando a todos los justos del Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Abraham no fue bautizado de forma sacramental así de agua. San Juan Bautista tampoco. En fin, todos los santos, Isaac, todos no fueron bautizados, pero amaron a Dios más que a sí mismo. Por lo tanto, reciben ese bautismo de deseo. No sé si está claro, Andrés. Sí, padre, muchas gracias. ¿Está bien? Yo estas preguntas las hago más es como para hacer apologética, de pronto en situaciones donde las personas, los hermanos separados quieren de pronto confundir, Bueno, para poder entonces, saber qué responder. sí, no. Yo le agradezco enormemente las preguntas porque realmente enriquece muchísimo y me ayuda mucho a exponer lo que estamos conversando. En cuanto a los hermanos separados, hay que tener presente que, bueno, realmente hay bautismos que iglesias cristianas realizan y que son realmente válidos y reconocidos por la iglesia. Si ellos respetan la fórmula de yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido dentro de la iglesia católica, se acepta ese bautismo. Si una persona va allá a practicar realmente la fe católica, pues simplemente le van a pedir unas renuncias, pero el bautismo es válido, vale, porque la fórmula es correcta. En artículo mortis, cualquier persona puede bautizar. Basta tener agua y el agua no tiene que ser bendita. Lo único que necesita es tener la intención de realmente bautizar y usar la fórmula propia para ello, que es yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de ellos es válido. De muchas comunidades cristianas, hermanos separados, es válido el bautismo. Andrés. Sí, padre, precisamente hacía la pregunta porque de casualidad vi como un TikTok, algo así, donde había un bautismo, pero no era por un sacerdote, era por una persona que sumergía a otra persona en agua, pero era una fuente, era Ujú, como un ujú, río, una ujú. cascada, y le dijo la fórmula, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me pareció muy curioso, no Queda entendí. bautizado, queda bautizado. Sí, Importante que hay que decir en el nombre del Padre y del Hijo. Es posible que se olviden ese I es importante, esa parte de la fórmula, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sea el bautismo como nosotros lo conocemos hoy día, que es que le colocan el agua en la cabecita al niño, o por inmersión, como usted lo dice, la persona es sumergida en el agua, retirada, sumergida, retirada, sumergida las 3 veces. También está bautizada. Así lo vio, me imagino, Andrés. no lo vi Una sola sumergirlo vez. 3 veces, solo una vez, y la persona dijo, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y salió. Bueno, si la fórmula, si no se equivoca en la fórmula, la persona está Sí. bautizada. Padre, Está otra bautizada. pregunta que me surge ahora. Ujú. De pronto, alguna vez he escuchado por qué lo hizo, pero ¿por qué Jesús se bautizó con Juan el Bautista y sin embargo, pues él fue bautizado porque en ese momento descendió el Espíritu Santo? Es más, en ese momento se ve perfectamente la Santísima Trinidad, porque ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ujú. Pero si nos puede explicar más esa, esa parte. Bueno, la verdad, la explicación hay muchas en cuanto al bautismo de nuestro Señor por medio de San Juan Bautista, pero la principal es porque nuestro Señor quería santificar la materia del sacramento, que era el agua. Por medio del bautismo en el río Jordán, él como que estaba santificando toda esa materia. Recuerden que para que un sacramento sea sacramento, va a necesitar materia y forma. La materia del bautismo
del sacramento del bautismo es el agua. La forma va a ser la fórmula que emplea la persona, el ministro que está bautizando, ¿ya? Entonces nuestro Señor lo que quiso hacer, en primer lugar, una de las explicaciones más, yo creo que la principal que se da en cuanto al bautismo de Juan es la santificación de las aguas, la santificación de la materia del sacramento, porque es un sacramento de iniciación cristiana. Por ahí comienza la vida divina en nosotros. Entonces era importante que Él santificase la materia del sacramento. ¿Ya? Andrés, ¿sí? ¿Satisfactoria la respuesta? Sí, sí, pero entonces me causa curiosidad porque usted dijo que eran 3 clases de bautismo: el bautismo de sangre, el bautismo de deseo Ujú, y el bautismo sacramental. ujú. Este bautismo que hace el Señor Jesús eh, no tiene la fórmula. No, porque no. Porque, bueno, es que nuestro Señor no necesita ser bautizado, Exacto, no ¿ya? necesita. Entonces, ese bautismo no tiene un carácter sacramental. En nuestro Señor Jesucristo no tiene un carácter sacramental, y el bautismo de San Juan Bautista no tiene un carácter sacramental. No lo tiene. Es una de las prefiguras del bautismo, de la agua, en cuanto que limpia, purifica, lava el pecado, pero es una prefigura. Digamos, nuestro Señor no pasó a ser hijo de Dios de ninguna manera, porque uno, no, o sea, ya empezando por ahí, la fórmula no fue utilizada, y dos, porque nuestro Señor es hijo de Dios, o sea, Él no necesitaba de Es ese Dios. bautismo. Sí, es Dios. Él lo que estaba haciendo era como que realmente ratificando la autoridad moral de San Juan Bautista, no solo en cuanto al bautismo, sino en lo que él estaba predicando. Él era el que precedía a nuestro Señor y iba aplanando el camino de nuestro Señor. Nuestro Señor, dejándose bautizar por San Juan, además de santificar las aguas, la materia del sacramento, para, para nosotros realmente participar de la gracia santificante, de modo normal, es el sacramento así, el agua en la cabecita, porque, bueno, no se trata que todo el mundo derrame la sangre por nuestro Señor Jesucristo y todo el mundo muera para poder ser bautizado, ¿no? O queda todo el mundo así como que ame a Dios, que en determinado momento va a ser bautizado. No, vamos a tener la seguridad de ser hijos de Dios con el bautismo, con el sacramento del bautismo. Los otros dos son como que opciones que Dios deja para que realmente la persona pase a recibir esa vida divina en sí, reciba la gracia santificante. No son la vía normal, son dos opciones más que hay. ¿Está bien? Padre, otra pregunta que me surge. Mm, Nosotros por lo general, discúlpeme, Tranquilo, Andrés. nosotros por lo general somos bautizados cuando somos pequeños, o sea, bebés. De Ujú, pronto puedo decirlo, sin voluntad. ujú, Es decir, es la voluntad de los padres. ujú. Eh, el bautismo solamente se puede hacer una vez. O sea, Sí, sí. yo no puedo bautizarme varias veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona que no es el padre de un niño desea bautizarlo, haciendo la fórmula, por ejemplo? Y después, más adelante, el niño crece y ya se bautiza formalmente, sacramentalmente. Entonces, ¿cuál de los dos bautizos es el válido? A ver, si la persona usa la fórmula correcta, coge el niño y lo bautiza, ¿ya? Ahora, si el niño no sabe de eso y nadie sabe, bueno, se va a bautizar una segunda vez, porque no sabe, pero realmente ya estaba bautizado, ¿sí? O sea, ya la gracia santificante estaba en él, siempre y cuando no haya pecado, porque quien peca, pues pierde la gracia santificante, pierde esa vida divina en sí. Entonces no es que cuál de los dos vale, valió el primero si la fórmula realmente fue bien aplicada. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente uno no puede estar ahí, entonces va a buscar niños y apenas el padre se distraiga, pues lo bautizo y ya voy llenando a Dios de hijos. No, no se puede hacer eso, porque la dignidad de hijo de Dios también tiene unas condiciones, y realmente nosotros vamos a ser probados, y en la medida que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de los sacramentos, pues como que la cuenta va a ser más,
más severa, ¿ya? No es lo mismo un juicio de un bautizado al juicio de un bautizado sacerdote, ¿ya? El sacerdote va a tener que prestar cuentas más serias a Dios porque recibió un grado mayor en la cercanía, en el relacionamiento con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se bautiza a un niño, una vez que no hay un acto de voluntad de parte del niño, por esa razón tiene que haber unos padrinos y unos padrinos idóneos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que garantizar que el niño realmente va a recibir una formación cristiana, ¿ya? Porque si ellos no dan esa garantía, el niño no debe ser bautizado, porque va a ser juzgado en cuanto a hijo de Dios. El problema es que el niño fue bautizado a escondidas y sus padres no son cristianos, por lo tanto no va a recibir una formación cristiana y el niño no va a tener esas bases que necesita en cuanto persona para vivir cristianamente, pero cuando se muera va a recibir un juicio de cristiano, por lo tanto un juicio de hijo de Dios. ¿Y qué pasó? No va a pasar la prueba porque no recibió la formación necesaria para ello. Ahí era preferible que no recibiese el bautismo. Es por esa razón que la iglesia es tan exigente a la hora de elegir los padrinos, la idoneidad de ellos, que realmente ellos garanticen que los padres están dando una formación cristiana al niño para que el niño reciba las bases para llevar esa condición de forma digna y realmente poder prestar las cuentas a Dios. ¿Está bien? Muchas Padre, gracias. una pregunta, padre, pero bueno, dos preguntitas, pero Ujú. entonces, no sería, o sea, pues siendo injusticia divina, si el niño nunca pues fue formado, ¿no sería mejor de todas maneras ser bautizado en la medida en que recibe una gracia que lo va a ayudar, un apoyo de la Santísima Virgen, un apoyo como hijo de Dios, y eso pues ya pertenecer al cuerpo místico de la iglesia, también recibe unas gracias como miembro del cuerpo místico de la iglesia? Que no recibiría de otro modo, ¿no? O sea, pues creo que no sería más la ayuda que el juicio lo que recibiría ese niño en caso tal. Esa es una pregunta. Y la otra es, y cuando, yo entiendo que cuando se bautiza in extremis, la persona va a fallecer o algo y se bautiza de emergencia, pero resulta que no muere, toca bautizarse o complementar el bautismo, pues ya como debe ser con un sacerdote pero entonces, si ya está bautizado, no puede estar como medio bautizado, como la mujer medio embarazada. Entonces, Ujú, pues, o está o no ujú. está, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué se hace Sí. después? No, no entendería qué es lo que se hace después. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, hay que tener presente que la formación cristiana es importantísima. De forma disciplinaria, no se puede hacer eso de bautizar a un niño para darle esos auxilios divinos si él después no va a recibir una formación que le sirva de sustento, porque recordemos que nosotros tenemos hábitos operativos y esos hábitos operativos buenos pues van a ser virtudes y hábitos operativos malos pues van a ser vicios, ¿sí? Si el niño no recibe una formación que le ayude a mantener esas virtudes necesarias, es más difícil. Por esa razón, nuestro Señor en determinado momento, ustedes habrán escuchado esa frase de las Sagradas Escrituras que dice que no explica las parábolas, solo las explica a los apóstoles, no las explica a todo mundo. ¿Por qué? Porque no quería condenar más a los fariseos, que una vez que ellos escuchasen de manera clara la predicación de nuestro Señor Jesucristo y con todo lo que él quería decir de trasfondo, ellos negasen de una manera más explícita la revelación y por lo tanto recibiesen un castigo mayor. Entonces, escuchaban sin oír, veían y entendían sin entender. Estaban sordos teniendo oídos, ciegos teniendo ojos, pero porque nuestro Señor lo permitía una vez que por un acto de misericordia no quería como que reprenderles más, no quería promover en ellos que expliciten como que la maldad de negar la revelación. Entonces, la formación en un bautizado es importantísima. Por ejemplo, cuando una persona es bautizada tarde, mayor, ya con voluntad, con uso de razón, es más difícil porque necesita recibir la formación que no recibió durante toda la infancia, en el momento que era fácil aprender, tiene que ahora
aprender y realmente hacerlo vida más difícil. Por lo tanto, se colocan más peros, digamos un poquito más de trabas, se hace un curso más intensivo a esa persona para que realmente reciba la fe y tenga las condiciones para crear esos actos, esos hábitos operativos buenos, pueda practicar la virtud, ¿ya? Porque realmente el juicio de Dios está bien. Cuando es niño es fácil verlo uno como que, no, Dios se compadece del bebé, qué tierno, pero bueno, ese niño puede ser un bandido más adelante, igual va a ser juzgado, ¿va? Y va a ser juzgado en cuanto a hijo de Dios. Y una vez que él, digamos, recibe ese auxilio sobrenatural, pero en el momento que peque, perdió la gracia santificante y no va a ir a recuperarla porque no sabe que está bautizado. Ya no va a ir a recuperar su condición, su dignidad de hijo de Dios. Y la segunda pregunta, se me olvidó, Ricardo, ¿cuál era? Se bautiza que la persona va a fallecer y después la bautiza una persona que no es sacerdote, Ah, ya. después hay como unos ritos, ¿no? Para complementar. Sí, ahí no es que sea propiamente un complemento, sino que, bueno, si se bautiza una persona in articulo mortis, el sacerdote que hace el bautismo tiene que tener eso en consideración, que puede que la persona realmente se salve, o sea, se salve no de salvación eterna, sino que salga de su enfermedad y de su dificultad. Por lo tanto, tiene lo ideal es que él mismo deje como que un reporte con los familiares para que el párroco sepa que realmente hubo un bautismo sacramental en el hospital. Lo que va a haber, lo que se va a hacer es sí, o sea, es una oficialización, por decirlo así, del bautismo que hubo en el hospital, ya completando propiamente la ceremonia, pero bautizado está, no quiere decir que quedó incompleto, no, se va a oficializar por medio de una ceremonia litúrgica ese bautismo que se hizo in articulo mortis y poder así hacer realmente el acta del bautismo que la va a necesitar para la recepción de los siguientes sacramentos. Ya no es que quede incompleto, al contrario, está completo, simplemente que va a ser oficializado ya en la iglesia, en parroquia, digamos, como Dios manda, para realmente poder hacer el acta. ¿Está bien? Gracias, ¿Seguimos? Pablo. ¿Alguien más tiene preguntas? No. Entonces, vamos. ¿Dónde quedamos? No hemos entrado al tiempo, todavía estamos fuera del tiempo, estamos en el primer día de la creación. Entonces, los ángeles, para realmente participar de esa gloria extrínseca y dar la gloria extrínseca que tienen que dar a Dios, son creados en un estado de prueba. Ellos son probados. Por lo tanto, no son, o sea, ellos son pecables en ese momento en que son creados. Y Dios los está examinando y les va a ellos manifestando el plan de la salvación, el plan que Dios tiene. Y ellos son creados en categorías que ustedes pues las habrán escuchado y van siendo creados cada uno según su jerarquía. Saben ustedes que el mayor de todos los ángeles era Luzbel. Luzbel era el principal de los ángeles. Y en el momento en que escucha el plan de Dios, pues no le gusta. No le gusta porque dentro del plan de Dios está que Dios va a crear naturalezas inferiores a la suya. Entre esas, el hombre. Dentro del hombre va a crear a la Virgen María. Y por el plan de la redención, esa naturaleza inferior a los ángeles va a quedar en determinado momento superior a su propia naturaleza, la de Luzbel. Es decir, el hombre va a estar encima de los ángeles. Y eso no le gustó a Luzbel. Y él dice, non servian, no serviré. Él se revela, por lo tanto, él no pasa la prueba. Y atrás de sí se lleva un montón de ángeles más que deciden, por soberbia, no servir a Dios. Ahí es que se levanta San Miguel, como ustedes conocen, da ese brado de guerra, quis de Deus, quien como Dios, y se da una gran batalla en el cielo, que es el Prelio Magnum. Y Hago los, una pregunta, disculpe. sí,
disculpe que lo interrumpa, pero la traté de hacer alguna vez cuando dieron la charla sobre Los Ángeles y no me respondieron. No alcanzó a comentarla el sacerdote. Por, ¿De dónde se sale esta información de la historia de Luzbel y la Virgen cuando él sabe que, pues, que va a ser reina de Los Ángeles? Porque yo sé que en la Biblia está, pues, que cayó del cielo y que sí, pero como tal el tema de que dice, no serviré, yo he tratado de buscarlo y nunca lo he podido conseguir. Sé que la iglesia lo maneja, pero no sé cuál es la fuente Ujú, ujú. de... Revelación. Revelación, ahí viene toda la parte mística de la iglesia, ¿no? Que es un tema muy, muy amplio, muy extenso. Realmente todo está contenido ahí en las Sagradas Escrituras, está mencionado y uno va a encontrar siempre las citas de donde sale cada cosa, que realmente le digo que no lo domino, pues ahí está, el Prelum Magnum está mencionado en las Sagradas Escrituras, está ahí esa gran batalla que hubo entre los ángeles, pero los detalles en cuanto tal siempre lo va a dar la mística, ¿ya? Que la mística va a ser, por decirlo así, la que va a explicitar cada vez más la revelación que está completa, ¿ya? No va a revelar algo nuevo, va simplemente a explicitar algo que no lo está del todo, ¿ya? Bueno, entonces ellos se revelan, se dividen, quedan los ángeles que están en el cielo, los ángeles que están en el infierno y lo que es conocido como los ángeles de los aires, los demonios de los aires, que son aquellos que crean la tentación, o sea, que crean las condiciones para que el hombre sea tentado y que Dios permite esa tentación para que el hombre también pase su periodo de prueba, es decir, que elija el bien y rechace el mal, que elija a Dios y rechace el pecado. Esos demonios de los ángeles, esos demonios de los aires, perdón, son, por ejemplo, los que vamos a encontrar en ese hecho de nuestro Señor Jesucristo cuando expulsa los demonios a una piara de cerdos. El demonio, esos demonios dicen a las tantas, ¿por qué vienes a condenarnos antes de tiempo? Claro, ¿por qué antes de tiempo? Porque esos demonios de los ángeles van a ser precipitados al infierno en el juicio final, después del juicio final. Ellos pueden estar en la tierra creando las condiciones para la tentación, pero no están en el infierno, ¿ya? Muchas veces cuando los exorcistas expulsan los demonios, suelen mandarlos no para el infierno, sino para la luna o para el desierto, porque son ángeles malos, son los demonios de los aires, que pueden estar en la tierra hasta el día del juicio final, cumpliendo ese papel, creando las condiciones para, para tentar al hombre. ¿Está bien? Por eso ellos decían, vienes a atacarnos, a juzgarnos antes de tiempo, porque no era la hora del juicio final, ellos lo sabían muy bien. Bueno, dentro de las cosas que Dios revela a los ángeles es el papel de la Santísima Virgen María. Ella pasaría a ser reina de los ángeles una vez que iba a ser madre de Dios, porque no iba a ser madre del cuerpo de Dios, no, nuestro Señor Jesucristo tiene una naturaleza humana, una naturaleza divina, por lo tanto es nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios y Nuestra Señora es madre de la persona de Dios, es madre de Dios. Y ella pasaría a ser reina de toda la creación, por lo tanto ellos tendrían que obedecer a la Santísima Virgen María. Y él no quería eso. Él no quería que una naturaleza inferior estuviese por encima de él. Y lo iba a estar, o sea, la naturaleza humana. Hay un hecho muy bonito en la Catena Áurea sobre la historia, si no estoy mal, de San Andrés Apóstol, que en determinado momento él se le aparece a un obispo que estaba hospedando a una persona que no debería hospedar en su casa porque estaba creando para él unas tentaciones terribles contra la castidad. Y San Andrés se le aparece en forma de peregrino y toca su puerta. Y él no lo quería dejar hospedar al peregrino, el obispo. Entonces, esta mujer que era tenida por muy sabia ahí,
es consultada por el propio obispo si realmente valdría la pena hospedar a ese peregrino. Y ella dice, bueno, hagámosle varias preguntas a ese peregrino, a ver si realmente es un peregrino y es digno de que sea hospedado aquí en la casa del señor obispo. Entonces, hace varias preguntas. Una de ellas era, ¿qué es lo que Dios creó de más pequeño, pero con más variedad, que no se repite en la creación, desde el primer hombre hasta el último hombre? El propio obispo no sabía la respuesta. Fue una pregunta al peregrino, que era San Andrés, pero no se había revelado como tal. Le hacen la pregunta y dicen, fácil, la fisionomía. La fisionomía es algo muy pequeño en el cual Dios ha hecho variedad a lo largo de toda la historia. No se repite una, desde el primer hombre hasta el último hombre. Con algo muy pequeño y con unos mismos elementos, Dios consigue hacer una gran variedad. Ahí como última pregunta, última prueba, si realmente era un peregrino, le dicen, bueno, esta mujer, que era, en el fondo realmente era un demonio, no era una mujer, le dice, bueno, pregúntale a ese famoso peregrino cuál es el punto de la tierra, el punto de la tierra que es más alto que el cielo. El punto de la tierra que es más alto que el cielo. ¿Cuál es esa montaña? Empezaron a pensar, bueno, háganle esa pregunta al peregrino. Fueron y le preguntan al peregrino y él dice, fácil, el punto de la tierra que es más alto que el cielo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él está en el cielo en cuerpo y alma. Él está en cuerpo glorioso, por lo tanto tiene el cuerpo aquí compuesto de nuestra materia aquí, de la creación. Ese es el punto de la tierra que es más alto que el cielo. Acertó. La última pregunta era si podía decir cuál era la distancia que había entre el cielo y la tierra. Fue la única pregunta que el peregrino no quiso responder y le dijo a la persona que hacía las preguntas, pregúntele esa distancia a la persona que está haciendo las preguntas, porque la midió muy bien en el momento en que San Miguel con sus ángeles lo precipitaron en el infierno. Cuando le pasaron la respuesta, ahí esa mujer se deshizo y el obispo se dio cuenta que era un demonio que estaba preparándolo para que apostatase de su condición episcopal. Bueno, la naturaleza humana sobrepasa la naturaleza angélica en ese sentido, que nuestro Señor se hace hombre en las entrañas de una virgen. Y a partir de ahí viene un odio terrible de Luzbel contra la Santísima Virgen María, y ella pasa a ser como que el punto de referencia en esa lucha de bien y mal. Y vamos a ver cómo Dios lo explicita en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, cuando dice, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella pasa a ser como, por decirlo así, el eje de esa batalla. Ella, de hecho, es más fuerte que un ejército en orden de batalla, lo dicen las Sagradas Escrituras. Ella es terrible para el demonio, es su mayor enemigo. Y viene la historia de la redención con una lucha que se va dando entre los hijos de la luz, que es esa estirpe de la Virgen María, y los hijos de las tinieblas. ¿Cuándo nace esa estirpe de los hijos de las tinieblas? Viene el demonio, tienta a Adán y Eva, ellos son expulsados del paraíso y viene la historia de Caín y Abel. Caín decide llevar la vida del pecado porque él mata a su hermano, realmente no se arrepiente, no pide perdón y funda, por decirlo así, esta estirpe de los hijos de las tinieblas, que debería permanecerse separada. Los hijos de la luz no deben juntarse con los hijos de las tinieblas. Y de hecho, algunos santos dicen que fue la razón del diluvio, el castigo del diluvio, porque vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que dice que los hijos de los ángeles, los hijos de la luz, empezaron a juntarse con los hijos de las tinieblas y mezclaron esas dos genealogías. Y de ahí se pervirtió en concreto la genealogía de los hijos de la luz
Y Dios como que dice, Dios se arrepintió de haber creado a los hombres, eso ya lo tratamos, y decide castigar, decide destruir su obra. Todo esto es para que lo entendamos al modo humano. No destruye enteramente su obra porque ve un justo que es Noé. Y gracias a Noé es que la humanidad pasa del otro lado. Pero bueno, del otro lado vamos a encontrar uno de los hijos de Noé que es malo también y como que sigue esa estirpe. Y esa estirpe va en una constante lucha a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, que es muy interesante, que es justamente lo que vamos a tratar, que es nuestro tema, Nuestra Señora como medio de salvación, medio del cumplimiento de nuestra vocación. Pero tenemos que estar presente, tener presente que hay dos estirpes. Uno es la estirpe de la Santísima Virgen y otra es la estirpe del demonio. Y que hay una guerra constante entre las dos. ¿Por qué? Porque fue la única enemistad que Dios creó. Cualquiera podría decir, no, pero Dios es amor y Dios quiere que no haya enemistades. Lo siento, Dios creó una enemistad. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y no solo entre ellos, entre tu descendencia y la de ella. Hay una enemistad creada por Dios, es lo que dice San Luis María Grillón de Montfort en su oración abrazada. Andrés. Padre, ahora que usted dice que Dios creó una enemistad entre el demonio y la mujer, o sea, la culebra, ¿cierto? Que es la Ajá. representación del demonio. Ujú, Pero también en el Nuevo Testamento con Jesús, él en una de sus, eh, cuando estaba hablando, dijo que que también venía para crear como discordia o sea, no sé si esa es la palabra, entre padres e hijos, entre hermanos, o sea, entre la misma familia, porque ujú, o sea, lo que debía ser más importante es Dios. ¿Es ujú, algo así? ujú. ¿Nos puede explicar algo de eso? Sí, realmente es un trecho bastante polémico que nuestro Señor dice que no viene a traer la paz, sino la espada, y que viene a crear esa enemistad. ¿En qué sentido lo dice? Justamente en ese, que Dios debe ser el fundamento de todas las cosas. De hecho, está expresado en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y debemos vivir en función de ello. ¿Quién elige? Porque eso es por elección. Quien elige no seguir esa vía, pues está inmediatamente del otro lado. Cuando él dice que viene a ser una enemistad entre madre e hija, padre e hijo, y etcétera, como usted bien lo ha recordado, es en ese sentido. Es decir, aquel que ponga a Dios de lado para amarse o a sí mismo o amar a otra criatura más que a Dios, pues bueno, es que no está. Y si alguien se opone al amor eh, que alguien tiene a Dios, por ejemplo, un padre que se opone al amor que su hijo manifiesta a Dios queriendo seguir una vocación, pues, inmediatamente se va a dar esa separación, se va a crear como que esa enemistad, esa incomprensión del padre hacia el hijo, del hijo hacia el padre. En el fondo, Dios está diciendo que aunque haya algo tan esencial como es la familia, porque lo es, no debe ser sobrepuesto al amor de Dios. Primero, el amor de Dios. Y el amor de Dios debe ser el fundamento para los otros amores. No se debe tener un amor basado en su egoísmo, porque me ama, porque me dio, porque le debo a una criatura humana. No. Si el fundamento del amor no es Dios, pues no es amor, no es un amor correcto, es un amor que puede perfectamente ir caminando hacia el pecado porque se puede estar manifestando ahí un apego. Entonces sí, usted lo dice muy bien, ese trecho de la Sagrada Escritura sirve muy bien para apoyar eso que estamos hablando de esa enemistad creada por Dios. ¿Está bien, Andrés? Sí, Padre, padre. a- algo que no entiendo, entonces me puedo andar un poquito sobre eso un minutico. Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso, ¿sí? Y todos nosotros nacemos con la concupiscencia, producto pues, precisamente de ese pecado original, la tendencia al pecado. Eh,
Jesús nos salva, nos abre la puerta del paraíso. Entonces, si todos tenemos la concupiscencia y como que nuestro destino sería la condena por los pecados de Adán y Eva, ¿sí? A menos que, pues, si no es por la gracia divina, que nos salva y nos abre la puerta, entonces, no serían todos hijos de la oscuridad, incluyendo a Adán y Eva, por haber preferido el pecado. O sea, como hay hijos de la luz o sea, no sería Adán y Eva también ellos eh, hijos de la oscuridad por haber escogido el pecado sobre Dios y ser expulsados. Ya. Bueno, la verdad es que lo que define la estirpe de los hijos de las tinieblas no es el pecado, porque todos somos pecables, todos podemos pecar y todos nos podemos equivocar. Es la postura de la persona ante el pecado, ante el error. Si la persona se arrepiente, reconoce su falla y tiene un propósito de enmienda, es diferente, ¿ya? Al que quiere seguir en el error y quiere seguir caminando. Es el caso de Adán y Eva, el primero. Ellos se arrepintieron del pecado que cometieron, de las consecuencias de su pecado. Nosotros realmente cargamos con el fomis peccati, que son las consecuencias de ese pecado original. Pero ese pecado original es perdonado por el bautismo. Nosotros recibimos el perdón del pecado original. Queda la inclinación, el fomis peccati, queda la inclinación al pecado, lo que es la triple concupiscencia, ¿no? Lo que usted mencionó ahora. Pero dentro de nosotros se da esa batalla que menciona San Pablo. Son dos batallas internas que hay dentro de nosotros. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, ¿ya? Porque nosotros tenemos una inclinación hacia Dios, tenemos sed de infinito, nosotros queremos alcanzar la felicidad y infelizmente muchos buscan la felicidad donde no se encuentra y no se sacian, quieren pecar y si peca, peca más porque tiene esa sed de infinito, porque está creado para ser saciada únicamente por Dios. Ahora, está esa lucha en nosotros, está la ley del Espíritu y la ley de la carne, como lo dice San Pablo, en todos está, pero nosotros, ¿a qué tendemos? Tendemos a obedecer al Espíritu con dolor, que muchas veces nos dejamos llevar por la carne, o realmente nos entregamos, es que ya no lucho más y me voy por la carne y punto, porque me da más placer y no me cuesta nada y más fácil. ¿Ya? Quien elige ese camino, pues fácilmente se está colocando dentro de la estirpe de las tinieblas. Todos somos falibles, todos somos pecables, y eso no hace que nosotros hagamos parte de la estirpe de la serpiente. No, porque nuestra postura delante del pecado y del error es diferente. O sea, queremos arrepentirnos, queremos cambiar y pedimos a Dios que nos dé las fuerzas para ello. ¿Está bien? Entonces la estirpe no es propiamente de la naturaleza, sino del libre albedrío, definida por la persona al escoger. Exactamente. Recordemos que el libre albedrío no es la capacidad de escoger entre bien y mal, virtud, pecado. El libre albedrío realmente en su definición teológica es la libertad de escoger el bien. ¿Ya? Yo escojo el bien de manera libre. Si escogí el mal, bueno, eso no se llama libre albedrío, eso se llama aplicar mal el libre albedrío. Más el libre albedrío realmente es la libertad de escoger el camino del bien. Y eso es lo que va a definir que nosotros hagamos parte de esa estirpe de la Santísima Virgen María, esa estirpe de los hijos de la luz. ¿Está claro? Sí, padre. Bueno, perdón, me están... Qué pena, es que están que me buscan por todas partes, estoy escondido aquí para poder hacer la reunión. Bueno, seguimos con nuestra historia. Bueno, Dios crea al hombre. Hay una cosa muy bonita que decía nuestro fundador, que aparentemente como que Dios fracasa en sus planes, aparentemente. ¿Por qué? Porque si lo vemos de una manera natural, humana, Dios crea a los ángeles para que participen de su gloria extrínseca. Y los ángeles, una buena parte se van al infierno, una buena parte apostata. Entonces, Dios crea a los hombres para que
participen de la gloria extrínseca y completen los tronos que los ángeles abandonaron. Y de repente, ya en los primeros dos seres humanos hay pecado. Se comete el pecado original. Por decirlo así, otro desastre en el plan de Dios. Pero recordemos ese principio teológico que si Dios hizo las cosas de determinada manera, era lo mejor. De esa manera Dios podía encarnarse, Dios podía redimir y Dios podía manifestar de un modo extremo el amor que Él tiene por la creación, el amor que Él tiene por el hombre. Llegó hasta tal punto de Él, siendo Dios, encarnarse en la naturaleza humana para redimirla. Una vez que el pecado había ofendido un ser infinito que era Dios, era necesario que Dios mismo redimiese al hombre por su preciosísima sangre. Y Dios lo hace, Dios redime. ¿Y qué tiene que ver Nuestra Señora en todo esto? Bueno, realmente el papel de la Santísima Virgen es muy importante porque ella pasa a ser como que la que guía, la que ampara esa institución creada por nuestro Señor Jesucristo, que es la Santa Iglesia. Lo vamos a ver de una manera muy bonita en el momento en que los apóstoles se encuentran en el cenáculo con miedo a la persecución de los judíos y todos están refugiados en ella. Están refugiados en ella y están rezando. Y cuando viene Pentecostés, viene primero esas lenguas de fuego sobre la Santísima Virgen y de ahí se distribuyen a los demás apóstoles. Y ya pasa a ser como que ese canal por donde baja la gracia. De hecho, Nuestra Señora, una vez que ella es la esposa del Espíritu Santo, es la administradora de las gracias del Espíritu Santo. Toda gracia pasa por medio de la Santísima Virgen María, si bien que no está proclamado el dogma de la mediación universal de la Santísima Virgen María, pero realmente entre muchos santos se tiene ya por cierto, mientras la Iglesia no declare lo contrario, que realmente toda gracia que reciben los hombres pasa por medio de la Santísima Virgen María. Ella es la que tiene esas gracias muy especiales. Y dentro de las gracias muy especiales, me adelanto mucho más en la historia. Me estoy saltando muchísima cosa porque ya el horario me está alcanzando y están que me llaman. Pero una de las gracias muy especiales se encaja en la esclavitud a la Santísima Virgen María. En concreto, esa forma de esclavitud que nos la relata muy bien, de una manera muy profunda, San Luis María Grillón de Montfort en su libro El Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Él habla de una esclavitud y entre otras cosas, él dice que nosotros debemos usar y conviene que usemos el mismo camino que usó nuestro Señor Jesucristo para llegar a nosotros. En el sentido inverso, lo usemos nosotros, el camino para llegar a nuestro Señor, que sea la Santísima Virgen María. Si Él nos llegó a nosotros por medio de María Santísima, que nosotros usemos ese mismo camino para llegar a Él. Es una tesis muy bonita y de hecho no es el único santo que lo dice. El propio San Juan Pablo II lo decía, el camino más rápido y más seguro para llegar a nuestro Señor Jesucristo es la Santísima Virgen María. Ella en cuanto hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo, bueno, es que tiene todo para conocer realmente a Dios y para orientarnos a nosotros hacia Dios. Hay otro libro muy interesante que San Luis María Grillón de Montfort escribe que se llama El secreto de María. No sé si alguno lo ha leído, El secreto de María. Es un libro muy bonito, realmente es un libro muy corto, muy misterioso, pero que el propio San Luis María Grillón de Montfort hace una dedicatoria al lector y dice, mire, con mis palabras lo voy a decir, si usted va a leer este libro y no va a ser consecuente con lo que yo le estoy revelando acá, con lo que le estoy mostrando aquí, por favor no lo lea, porque no le va a hacer un bien, le va a hacer un mal, no va a ser bueno para usted, va a ser causa de su condenación. Es un libro que exige una vida consecuente a lo que usted está leyendo. Andrés. Padre, o sea, es curiosidad, ¿no? Porque nunca, no lo he entendido. Porque en qué momento se dice que la Virgen María es la esposa del Espíritu Santo y siendo Dios uno y trino, es decir, tres personas distintas, un solo Dios. Entonces,
a la vez María es madre de Jesús, pero es esposa del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se explica eso? No sé si nos puede Sí, aclarar esto. recuerden que la Santísima Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Y bueno, para que Nuestra Señora engendrase a nuestro Señor Jesucristo, era necesario, una vez que no iba a haber participación de varón, la participación del Espíritu Santo. Y por esa razón ella pasa a ser esposa del Espíritu Santo, porque es por la acción del Espíritu Santo que Nuestra Señora puede engendrar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso ella es esposa del Espíritu Santo. Es hija de Dios, bueno, porque ella amó a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Ya por ahí podemos decir que es un bautismo de deseo. Ella es madre de Dios Hijo, porque bueno, ella es la madre natural, ella fue quien lo engendró. Y esposa del Espíritu Santo porque fue bajo la acción del Espíritu Santo que ella pudo realmente dar a luz y engendrar a nuestro Señor, ¿ya? Entonces ella es madre, hija, madre, esposa, en el pleno sentido de la palabra. Milena. Padre, una de las cosas, bueno, a mí en mi camino de fe que más me parecen más interesantes, eh, porque soy muy intelectual, es la misma característica y la personalidad de la Santísima Virgen María reflejada en Lucas. Ahorita que terminamos el curso de los Evangelios sinópticos y nos cuentan un poco la personalidad de Lucas y cómo desde, bueno, el Espíritu Santo, la palabra revelada, lo que está en la palabra revelada porque el Espíritu Santo quiso y cómo nos muestra el Espíritu Santo por medio del evangelista Lucas la personalidad decidida a María, diferente a lo como la muestra el libro El silencio de María. Ese libro me lo leí hace mucho tiempo antes de mi camino de fe, consagración, estudiar mucho más y eso. Pero la personalidad se ve tan clara en Pentecostés que es que a veces no, la valentía y la entrega al Señor se ve muy claramente ahí. Y nosotras, mujeres, también nos vemos mucho en Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Esa es la primera pregunta que tengo, su personalidad. Y la segunda pregunta que tengo, y no sé si él lo va a decir en conclusión, es la descendencia de María es una de las más atacadas. Y particularmente ahorita la mujer es, con nosotras, para nosotras la Virgen María es el modelo de mujer. A esa altura todas tenemos que llegar. Y nosotras aquí en este momento de la historia que estamos viviendo, somos las más atacadas por la maternidad, somos las más atacadas por nuestra feminidad, somos más atacadas por todo. La Santísima Virgen María y consagrarnos a ella es la solución directa y afrontar con ella cada una de las situaciones. O usted como caballero de la Virgen, ¿qué nos diría a nosotras? Bueno, Milena, solo una preguntita al respecto de la primera pregunta es la personalidad de Nuestra Señora en cuanto a qué, perdón, usted me mencionó el libro El silencio de María, le confieso que no lo he leído, no sé cuál era la relación que usted estaba haciendo entre el Evangelio de San Lucas y el silencio de María, cuál es la duda que hay ahí realmente en esa pregunta. Me quedó corto el silencio de María para lo que he descubierto con la consagración y con el mismo Evangelio, por todas las virtudes que derrama a borbotones la Santísima Virgen María. Y me quedó pequeño esa imagen, y entonces, bueno. Entiendo. Sí, bueno, realmente, ¿quién es el autor del silencio de María? Creo que Ignacio Larañaga, no recuerdo bien. Bueno, Sí, Ignacio Larrañaga. sí, bueno, la verdad no lo he leído. Debe ser un aspecto, un prisma que él coloca respecto de Nuestra Señora, pero de hecho hay un silencio de Nuestra Señora en la propia historia. Miren que la devoción a la Santísima Virgen María pues fue algo que se fue propagando
poco a poco. Perdón un segundito, 3 segunditos, yo voy a responder una pregunta que me están haciendo acá. Bueno, perdón, disculpen. Bueno, de hecho, Nuestra Señora, la devoción a la Santísima Virgen, eh, fue tomando fuerza a lo largo de la historia. Los apóstoles sí tenían como que esa devoción a la Santísima Virgen. Eso lo vamos a encontrar en Ana Catalina de Emmerich, que dice que en determinado momento los apóstoles se reunieron con San Juan Bautista y los discípulos con San Pedro y les relataron un poco al respecto del relacionamiento que ellos tenían con la Santísima Virgen María. Es decir, una vez que nuestro Señor había subido a los cielos, Nuestra Señora como que pasó a sustentar en una medida no pequeña a la Santa Iglesia. Entonces sí tenía un papel importante, pero la propia Nuestra Señora, por decirlo así, como que colocaba un empeño especial para que no se diese a conocer enteramente el papel de ella, para en el inicio del cristianismo no eclipsar la figura de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que los apóstoles dedicasen todo su esfuerzo y los evangelistas en realmente colocar en el centro a nuestro Señor Jesucristo. La devoción a Nuestra Señora y el auge de la devoción a Nuestra Señora iba para otra fase histórica. De hecho, San Luis María Griñón de Montfort habla de 3 diluvios. Habla del diluvio de agua, que lo atribuye al Padre. Habla del diluvio de sangre, que lo atribuye al Hijo, es decir, la redención, la sangre que él derramó. Y habla del diluvio de fuego, que es el diluvio del Espíritu Santo, y dice que ese diluvio aún no se ha dado. Y es justamente esa plenitud en el conocimiento de la devoción a Nuestra Señora, que no hace más que llevarnos a un conocimiento más profundo, a nuestro Señor Jesucristo, a una entrega más unitiva con Dios, porque nos hacemos, por decirlo así, sus esclavos, esclavos de amor, como que queremos realmente vivir como Él quiere y como Él predicó, por medio de lo que podemos constatar por medio de esos evangelios, vivir realmente esa vida cristiana como lo vivió María Santísima. Entonces ella sí tiene un papel importante, pero por más de que San Lucas hable de ella, porque de hecho en el Evangelio de San Lucas vamos a encontrar la infancia de nuestro Señor, hay que entender también un poco la personalidad de San Lucas. Era médico, él quería saber como que todos esos detalles. Era una persona un poquito que le gustaba esos detalles y tuvo que haberle preguntado a Nuestra Señora y averiguado bien de cómo se dio la infancia de nuestro Señor, realmente cómo nació. Él tuvo que haber preguntado por su propia personalidad, pero aún así, en San Lucas no está todo al respecto de Nuestra Señora. Son los santos los que más adelante nos van a explicitar más la devoción a la Santísima Virgen María. Entonces, si hay un silencio respecto a la devoción a la Santísima Virgen, la encontramos en los otros evangelios y lo encontramos en la historia. Pero al parecer, muchos santos dicen que fue por propia voluntad de la Santísima Virgen para en la iglesia naciente dejar bien claro el papel de nuestro Señor Jesucristo como centro de la historia, como centro de nuestras vidas, ¿ya? Ya ella lo va a hacer por participación, por mediación. No sé, Milena, si eso responde a su pregunta. Claro. Bueno, ¿alguien tiene más preguntas? Pasa que están aquí que me afanan, tengo que ir a Tocancipá y algunos me están diciendo que tengo que ir con ellos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o intentamos un poco de llegar a la conclusión? Siga, padre, y lo invitamos a que vuelva. Ay, Dios mío, la verdad que sí me ha interesado bastante. Ricardo se me había dicho que era un grupo muy, muy, muy interesante, pero no me imaginé que fuese tanto. El padre Jorge creo que ya les ha acompañado en otras ocasiones. Bueno, que se muere él por hacer reuniones con ustedes porque también le gusta muchísimo.
Y de verdad que sí, Astrid, me quedo con las ganas de repetir. Le comentaba a Ricardo que voy a hacer un viaje, voy a estar un poco ocupado estudiando un poco, pero bueno, regresando yo creo que vamos a tener más oportunidad de reunirnos y realmente concluir este tema porque es muy amplio, es muy amplio, es muy amplio y para los tiempos actuales, pues bueno, como lo dice Milena, en cuanto mujer, la Santísima Virgen, modelo de las mujeres. De hecho, hay que recordar que la mujer en la época histórica de nuestro Señor Jesucristo era muy mal considerada. En el derecho romano, pues no tenía el papel que juega la mujer hoy día. Muchas personas quieren atacar la iglesia, que no considera bien el papel de la mujer en la humanidad y es mentira. Realmente la mujer ha adquirido el papel que tiene y la dignidad que tiene gracias a la iglesia porque en función de la Santísima Virgen pues viene a reconocerse el papel de la mujer en cuanto a algo fundamental. Y bueno, realmente como lo tuvo a lo largo de la historia, lo tiene hoy día. ¿Es lo más combatido hoy día? Bueno, sí, en muchos aspectos sí es muy combatido ese papel de la mujer y sí, el modelo está en la Santísima Virgen María, en las santas, para realmente enfrentar todas esas dificultades. En cuanto a mujer, en cuanto a hombre, vamos a encontrar a Nuestra Señora como modelo, ¿ya? Bajo muchos aspectos, digamos que ahí nos tendríamos que explicitar bien en qué sentido usted está hablando de esos ataques que reciben las mujeres. Mujer en cuanto una debilidad propia de la naturaleza, bueno, puede ser, pero es que cada género cumple su papel en la creación, ¿no? Tienen, la mujer hace cosas que no puede hacer el hombre y viceversa, ¿no? La maternidad, por ejemplo, que es una de las cosas tan bellas y tan profundas, realmente lo tiene la mujer. Ese sentir con su propio hijo, engendrar un hijo, esa conexión que hay entre madre e hijo, bueno, solo lo puede tener la mujer, no lo puede tener el hombre por más buen papá que sea. Perdón, Ricardo, y los que tienen hijos, y lo siento, pero es la realidad. La maternidad es algo que realmente es muy profundo y solo puede expresarlo de una manera singular la madre, la mujer, la mamá, porque tiene un llamado especial para eso. No sé, Milena, si usted quería eh, la explicación en otro prisma. Tal vez no entendí bien la pregunta. San Juan Pablo II habla de la Santísima Virgen María como el genio, la mujer que más expresa el genio femenino, la nueva Eva. Entonces, nosotras, en este momento de la historia que nos ha tocado vivir, vivimos muchas cosas, no del el género más débil, sino que muchas cosas tan intrínsecas de la mujer como la maternidad, como la feminidad, como ser capaz de acoger y de recibir el don como le encantaba a San Juan Pablo II, y esas características las tiene muchísimo en un nivel muchísimo más alto a la Santísima Virgen María. Muchas evangelizadoras dicen, bueno, una muy puntual que hice un post de ella, decía exactamente que la Santísima Virgen María es la mujer a la cual nosotras tenemos que ser imagen. A esa altura tenemos que llegar. A eso me refería. Hay muchas mujeres que en realidad que vienen detrás de nosotros que no quieren ser madres, muchas mujeres que están perdiendo la feminidad, muchas mujeres que están perdiendo la capacidad de acoger la vida, a las demás personas y eso. Entonces, ese también con nosotras como hijos de María también nos estamos viendo atacadas por eso. Si las mujeres no quieren tener hijos, se acabó la familia y se acaba la sociedad. Ujú. Bueno, son problemas realmente muy actuales que usted está levantando, Milena, y que bueno, hace parte de nuestra misión, ¿ya? Nosotros tenemos que realmente
ser apóstoles en ese campo, apóstoles en el mundo actual, para realmente presentar esa opción de vida que es tomar a Nuestra Señora como modelo, que realmente ahí vamos a encontrar cada uno como que la satisfacción de cumplir nuestra misión, de cumplir nuestra vocación. El mundo ofrece muchos caminos, el mundo ofrece muchos modelos, pero hay que ver un poco el final, ¿no? Si la persona realmente siente una plena satisfacción, su sed del infinito está realmente saciada siguiendo otros modelos. Bueno, ya sabemos que todo el mundo es libre de escoger realmente los caminos de Dios y no podemos imponerlo, es algo que no se puede poner delante de una persona y tiene que ser así y punto, y si no, muere. Pues no, no, moralmente no es correcto hacer eso. Nosotros realmente tenemos que vivir realmente nuestra fe, ser consecuente a ella y ser ejemplo para los demás, para presentarles esa opción de vida. No hay nada más destructivo y nada damnifica más que una persona que dice, bueno, yo soy cristiano y de repente en su forma de vida no es consecuente. Ese mal ejemplo es de una destrucción terrible. Entonces, esos valores que usted levanta aquí, sí, son valores cristianos por los cuales hay que luchar, pues muchas personas se consagran de lleno a esta lucha, pero bueno, yo creo que la mejor forma de nosotros poner nuestro granito de arena, de ser muy consecuentes con lo que nosotros somos, con lo que nosotros predicamos. Ahí realmente vamos a ser instrumentos para irradiar esa luz que recibimos de nuestra fe. Si nosotros no lo hacemos, pues estamos dando un mal ejemplo terrible, teniendo en consideración que somos débiles, ¿no? Y que tenemos falencias y nos caemos, pero bueno, pedirle a Dios, a la Santísima Virgen, que nos dé las fuerzas para levantarnos nuevamente y seguir por ese camino, vía a la santidad y vía a unirnos realmente a Dios, que es la misión que nosotros tenemos, conocer, amar, servir a Dios y por medio de eso salvar nuestra alma. Entonces, sí, Milena, pues esa realidad existe y hay que continuar. Bueno, es el mundo que nos tocó. En su momento los mártires tuvieron que enfrentar persecuciones terribles y que nosotros ahora, o por lo menos por el momento, no estamos enfrentando. Cada momento histórico va a presentar una dificultad y hay que enfrentarla con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen. ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, Ricardo, ¿qué hacemos? Realmente me ha cogido el horario y tengo que ir a Satacancipa Sí. y mañana hay misas y tengo que prepararme para ellas. ¿Podemos cortar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que no, padre, tranquilo, cuando usted vuelva. Sí, yo creo que ya Astrid me está marcando ahí la agenda para el regreso. Se disculpe, pero nos encantó. No, realmente, no, yo estoy encantado con este grupo y le agradezco de manera especial a Ricardo que insistió que sacáramos tiempito para poder realmente estar con ustedes un rato. A usted, padre, no sé si tiene unos 4 minuticos, 3 minuticos para hacer las completas. Siempre tratamos de cerrar con las completas. Si no alcanza, pues está bien, pero no, o si está muy encima del tiempo, pues entendemos. ¿Se fue? Perdió señal, al parecer. Creo que se cayó la señal. Sí. La próxima deja la pregunta para el final, mejor que él hable y hable, para poder aprovechar lo que él dice. Yo creo que es mejor así porque el padre pues va tanteando el grupo, ¿no? Que si no No, de pero yo pronto se digo, siente muy aburrido.
hablando pu- y no tener... para que pueda Perdón. rendir tiempo, porque se van preguntas y no termina. Opino yo. Pero ¿qué fue? Que él se incomodó con las preguntas. A mí me parece No, que le no,